Buenas noches, hermanos. Pues ya estamos listos para iniciar nuestra reflexión correspondiente a este viernes. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre acostumbramos, pues vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar nuestra oración a nuestro Señor, Dios y Salvador. Bendito Dios, a ti, Señor. A ti clamamos en este momento y te presentamos, Señor, esta pequeña reflexión que vamos a hacer. Te pedimos que la misma pues pueda servirnos en nuestra alma para edificación nuestra, Señor. Para cada día pues adentrarnos más en lo que son tus caminos, Señor, a través de las Escrituras y del estudio de las mismas. Bendícenos, Padre, derrama cada día más y más bendiciones sobre tu pueblo, sobre los creyentes que constituyen, Señor, a tu gran iglesia. Bendícenos a todos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, estamos todavía dándole vueltas a lo que tiene que ver con Jonás. Y esta vez un paso atrás. Estamos en el capítulo número 2 de Jonás. Y hoy vamos a tratar desde el verso 1 hasta el verso 10 lo que muchos conocen como la súplica de Jonás o la oración de Jonás. Pero que yo quisiera hoy en este estudio llamarle Dios alecciona a Jonás. Aleccionar no es más que darle una lección. Y eso es lo que Dios hace, aun cuando es lo que se escucha es la súplica, la oración de Jonás. Pues también vamos a ver cómo claramente está definido la lección que Dios le da a Jonás. La lectura la quiero empezar desde Jonás 1:11 para recordar un poco y entrar en la temática. Y dice así: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Un gran pez se traga a Jonás. Eso es lo que ocurre en el 17, cuando dice, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora el verso 2, del versículo 1, que es ya el capítulo 2, verso 1, que es lo que nos está interesando, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, iniciemos recordando que Dios es un Padre amoroso con sus hijos, pero también es justo, por lo cual en su amor Él los corrige, los disciplina y los castiga. Pero nunca los abandona a pesar de su rebeldía, y esto debido a su inmensurable amor y fidelidad para con los suyos. Esta noche vamos a ver uno de tantos ejemplos bíblicos de la misericordia de Dios, y este es el caso del profeta Jonás, quien a pesar de su desobediencia y terquedad, porque era baturro,
Dios le alecciona, pero nunca abandona. Veamos de cómo Dios disciplinó a Jonás y éste proclama una oración de agradecimiento, una alabanza a la misericordia de Dios. Nuestra lectura, como bien dijimos, inició en el capítulo 1 del 15 al 17. Y allí vemos cómo Jonás se declara ser la causa de los males que afligían en medio de la tempestad a los marineros. Y le dice que sea él lanzado al agua para que ellos se puedan salvar. Que al hacerlo, el mar se aquietaría, como tal ocurrió, y terminaría la tormenta. Ciertamente, esta oración de Jonás y todo lo que es este episodio es una figura con la cual el mismo Señor Jesucristo en un momento dado se identifica. Fue con el único de los profetas con que se identificó nuestro Señor Jesucristo cuando habla de que así como que le pedían señal y señal no le será dada sino la señal de Jonás. Que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, en el Seol. Pero no nos vamos a referir en ningún momento a esa sintonía que había entre la figura de Jonás y la persona de Jesucristo. Nos vamos a quedar en la lección que Dios quiso darle a Jonás, solamente ahí. Primero vamos a ver que Jonás no intentó desviar la responsabilidad de lo que acontecía culpando al mar, o a los vientos, o a la falta de pericia de los marineros, o como muchísimas personas hacen, cuando las cosas no les resultan como ellos quieren, pues culpan a la mala suerte. No, de ninguna manera. Jonás aceptaba su culpa y entendía que no era justo que otros pagaran por su rebeldía. Siguiendo las instrucciones de Jonás mismo, es que los marineros lo toman y lo lanzan al mar. Y mientras él se hundía, Dios, y solo Dios, en su soberanía, pues tenía preparado un gran pez que se lo tragara para que allí permaneciese en su estómago 3 días y 3 noches. Y así fue engullido Jonás luego de hundirse en las aguas, por lo que se realiza un cambio de situación, volviéndose en grado extremo, donde Jonás no tenía ni esperanza ni oportunidad de sobrevivir. Todo hasta este momento le supone lo peor a ocurrir al profeta. Sin embargo, ocurre una acción detonante que cambia, que transforma por completo las perspectivas de Jonás, y esto es revelado en el mismo primer verso del capítulo 2, cuando Jonás dice, o cuando nos relata: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez, ya una vez que había sido tragado. Continúa diciendo, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé, y mi voz oíste. Desde ahí empieza el agradecimiento del mismo verso 1 y verso 2. Es un tipo de oración de gracias que estaba dando, en la cual primero se ve lo que viene siendo como el final, lo que había acontecido, pero luego se ven los hechos ya más detallados más adelante. Pero lo que nos importa es que Jonás oró, hizo una oración a Jehová su Dios. También nos dice que invocó a Dios, oró, invocó y que clamó a él. Bajo la circunstancia en que se encontraba el profeta, estos 3 verbos seguidos uno del otro, pues nos van a indicar que su oración no fue una oración habitual, ni un mero formulismo, ni frívola o mecánica. Su oración fue hecha en un ambiente muy particular, en el vientre de un gran pez, un monstruo marino que era bastante temido por todos ellos, en total oscuridad. ¿O piensan que había una lamparita allí? No, ahí en total oscuridad. Ahí no había la comodidad de su cuarto, ni el salón de una iglesia con asientos acoginados y todo climatizado. No, su oración fue en total oscuridad, sintiendo su final cerca y como si ya su tumba se hubiese cerrado sobre su cabeza. Su oración surge cuando ya el profeta había tocado fondo,
cuando su estado de ánimo emocional, físico y espiritual estaban al borde del colapso total debido a su angustia y aflicción a lo máximo. Jonás estaba viendo la muerte frente a él y estando completamente impotente, nada podía hacer por sí mismo para salvar su propia vida. Tan angustiado estaba que él mismo describe su situación como enterrado ya en el Seol, en su propia sepultura, y los cerrojos echados sobre sí. Pero aún así, sintiéndose perdido, aún así, Jonás oró, como leímos, oró, invocó y clamó a Jehová su Dios, a quien él había desobedecido, tratando de huir de su presencia para no ir a Nínive. Y ante ese cambio de actitud de Jonás, que ahora procura ardientemente a Dios, ya no parece ser el terco y desobediente profeta que huía a Tarsis tratando de esconderse de Dios como si tal cosa fuese posible, que todos sabemos que no. Ante esa nueva actitud, Dios oye su oración, su súplica, su clamor. Eso nos enseña que la forma de nosotros orar debe ser siempre sincera, íntima, apasionada, dependiente de Dios en todo. De esa manera, Dios nos escucha, Dios nos oye y tenemos y mantenemos intimidad con Él. Jonás, quien había intentado huir de la presencia de Dios, como ya dijimos, sintió en carne propia lo que neciamente trató de hacer, y él mismo lo reconoce cuando dice en el verso 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y eso lo hace queriendo expresar que Dios lo había dejado, que Dios le había dejado. Las aguas, aunque muchas aguas a su alrededor, realmente eran un vacío para su alma y para sí mismo. Jonás utiliza, y es interesante ver, 3 veces la expresión de sentirse rodeado. O sea, rodeado es 360 grados por todos lados. Ok, rodeado. Y dice, y me rodeó la corriente. O sea, la fuerza del mar, de los embates del mar, de las olas que lo llevaban de un lado a otro, inclusive la corriente submarina que lo empujaba de un lado a otro. ¿Ok? Las corrientes lo arrastraban. Después dice, las aguas me rodeaban hasta el alma. ¡Wow! O sea que en todo mi interior, todo ya era completamente lleno de agua. Es como la expresión de una gente que se está ahogando. Y aún más pienso que si fuera así. Porque dice, rodeóme el abismo. O sea, cuando te estás cayendo, ya llegando. No sé si algunos han sentido la sensación de haber estado frente a la muerte. O haber estado en un shock comatoso o algo así por el estilo. Pero los que han estado podrían entender esto. De verdad que pudieran entenderlo. Y es cuando uno siente que uno se va. Qué sensación. Cuando dice, rodeóme el abismo, el hoyo profundo donde me estoy cayendo. Y todo esto es la consecuencia de haberse sentido echado a un lado por Dios. Como bien ahí mismo lo dice el verso 4. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero eso era lo que él pretendía. Y ahora parece que él entiende que lo estaba logrando. Pero no bajo sus términos, sino bajo los términos de Dios. Lo que Jonás decía era, me echaste a lo profundo y me rodearon las corrientes, queriendo con esto significar que Dios le había apartado de su presencia y que solo las aguas lo rodeaban. Pero aún va más allá cuando dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Jonás entendía que Dios le había echado en lo profundo y que se había quedado rodeado de todas las cosas que habían en el océano, menos de Dios mismo. Había sido dejado de lado y desechado, como él mismo dijo, desechado por Dios. Aunque eso no era cierto, ya que Dios era quien desde un inicio había actuado en favor de Jonás para aleccionar al profeta. Primero por medio de la tormenta, por la misma decisión de ser lanzado al mar, por haber buscado el gran pez y ser tragado por este gran pez.
y no haberlo dejado ahogar, sino que fue tragado y preservado 3 días y 3 noches por el gran pez que Dios mismo había preparado para Jonás. Todo había sido orquestado por Dios en su perfecta voluntad, en su soberanía. Y esta es la lección para Jonás. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Esta es la lección de Jonás. Cuando estaba en la presencia de Dios, el profeta, andando en sus caminos y rodeado de su gracia y su misericordia, teniendo comunión, sintiéndose rodeado de la atención y los cuidados de Dios, se debía haber sentido pero que requete muy bien. Pero cuando se rompe esa íntima comunión con Dios, al intentar huir de su presencia, ciertamente Dios le hace sentir a Jonás la soledad y la adversidad por medio de la aflicción de alguien que no tiene a Dios. Como él mismo dijo, es rodeado y empujado por las corrientes, es rodeado por las aguas hasta el alma, es rodeado por el abismo. Alguien que, como él mismo dijo, es desechado por Dios. El profeta entendió no tan solo su necedad al aceptar su culpabilidad, sino que optó por la más sabia decisión que pudo haber hecho: acudir a Dios, su Salvador. Y leemos el verso 7, donde nos dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La fidelidad de Dios es eterna y nunca decaen sus misericordias, aunque nosotros le fallemos. Él siempre estará con nosotros porque Él es siempre fiel. Él es fiel. Pero esto solo es para los que una vez entregaron sus vidas a Él. Asimismo lo aclara Jonás en el siguiente verso, el 8, cuando dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que viven en la vanidad de su mente, también, como nos dice las Escrituras en otro sitio, siguiendo las corrientes del mundo, los deseos de la carne, viven una fantasía de la cual el día que despierten estarán en el abismo, ya que no buscaron la gracia y la misericordia de Dios. Ya en el verso 9, Jonás proclama alabanzas a Dios y hace votos de sacrificio. Así los creyentes hoy debemos alabar a Dios, orar, invocar su santo nombre, clamar a Él en todo momento y en todo lugar. Atentos a esto, no esperando a estar en medio de la aflicción, de la prueba, de la dificultad, encerrados en la oscuridad y rodeados de agua y el abismo, para, sintiéndonos desfallecer, entonces acordarnos de Dios y orar por su misericordia. No debe ser. Jamás. Debemos orar en todo momento, en todo lugar. No importa las circunstancias. Alabemos a Dios y no nos olvidemos de cumplir con las promesas que le hemos hecho. ¿Cuáles? Servirle, amarle. Y no nos olvidemos tampoco del sacrificio que hicimos y que debemos mantener. ¿Cuál? Sencillo. Entregando nuestros propios cuerpos, dice la palabra, como sacrificio vivo, de olor fragante a Dios, a nuestro Salvador. Jonás, nos dice las Escrituras, que luego de hacer votos a Dios, termina su oración con la más importante declaración. ¿Cuál es? La salvación es de Jehová. Solo cuando el profeta aceptó su culpa y entendió lo que era estar fuera de la presencia de Dios, porque así Dios se lo hizo sentir, porque así Dios orquestó todo para que él fuese aleccionado. Solo en ese momento, entonces, él fue llamado, su alma, todo su ser se acordó en ese momento, antes de desfallecer. Él entendió, oró, clamó, invocó a Jehová su Dios, pero esta vez con una nueva disposición.
a ser sumiso, luego de haber entendido su propia impotencia, que el hombre nada puede, nada. Por lo tanto, estaba con una actitud diferente, dispuesto a obedecer. En ese momento en el cual nos rendimos ante Dios, Dios obra en nuestras vidas. Y en ese mismo momento, cuando se rinde el profeta Jonás, Dios termina la aflicción del profeta. Cuando en el capítulo 2, verso 10, dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra, para que volviese otra vez a iniciar en obediencia, a cumplir lo que Dios había dispuesto, que era ir a la ciudad de Nínive con un mensaje. A eso, cuando él estuvo dispuesto con un cambio de actitud, Dios obró. Luego de que fuese aleccionado, enseñado, disciplinado, corregido por Dios. Bueno, yo espero que nosotros no estemos en desobediencia a Dios, para que el Señor no tenga que aplicarnos disposiciones así como esta. Ciertamente no. Yo espero que todos estemos de alguna manera u otra pues siguiendo los lineamientos de Dios, porque acordémonos siempre, somos hijos, pero Dios a sus hijos, a los que ama, a estos disciplina, corrige, castiga. Amén. Bendiciones a todos, hermano. Que Dios les bendiga.